horas, dale la introducción, empieza con una oración y puedes comenzar tu intervención. Dios te bendiga. No, señora, sigue en mudo. Ahí. Ahora sí, sí. ¿Y cómo entro en la presentación, pastora? Es que no sé cómo entrar. Pastora. Ahí. ¿Cómo entras en la presentación? ¿Cómo? O sea. No. No, aquí te estamos viendo, perfecta. Bueno, listo. Entonces, es que lo que yo quería era que se colocara el versículo ahí, pero no sé cómo. De todas maneras, yo lo voy a leer. Es Mateo 16, del 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ivonne, comienza por favor saludando a nuestra gente de Intercesión 24 horas y dinos qué levadura vas a tratar, mi niña. Buenos días para todas, para todos los que se conectan. A mí me corresponde la levadura de los saduceos, que está en Mateo 16, del 5 al 12. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para leer la palabra. Te pido, Señor, que esta palabra sea de revelación, Señor, a nuestras vidas, y que seas tú, Padre Santo, el que sigue con nosotros, como dice en tu palabra, en el Padre nuestro, dándonos ese pan que es necesario para nosotros cada día. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que a mí me corresponde para acerca de los saduceos, de la levadura de los saduceos, está en Mateo 16, del 5 al 12, que dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Este texto me parece muy revelador, porque cuando nosotros lo leemos, dice que los discípulos llegan al otro lado y ellos piensan y se olvidaron, no trajimos el pan. Pero Jesús, que todo lo sabe, los miró y les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos seguían pensando, porque Jesús sabía lo que pensaban, ellos seguían diciendo dentro de sí, esto dice porque no trajimos el pan. Y entendiendo pues Jesús lo que ellos estaban pensando, les dijo, ¿qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe? Y les recordó el milagro que él hizo con 2 panes entre 4,000, y todo lo que sobró, y todo lo que le recordó los milagros y todo lo que sobró. A mí esta lectura me lleva a pensar efectivamente lo que Jesús les dice. Entonces ellos entendieron que Él no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Los saduceos son una secta que tenían sus sinagogas en la época de Jesús y tenían ciertas creencias de acuerdo a la ley. Pero Jesús, cuando vino no a derribar la ley, sino a darle el cumplimiento. Cuando nosotros leemos este texto, vemos claramente que Jesús no está hablando de la levadura que lleva el pan, Él está hablando de la creencia. Y cuando pensamos en lo que habla del pan y lo que dice, y lo que significa el pan Jesús lo tuvo
en varias ocasiones, por ejemplo, cuando Jesús hizo la última cena, cuando Jesús hizo los milagros, 2 milagros en los que involucró el pan, podemos ver que el pan era muy importante y en esa época el pan se comía sin levadura. Supuestamente puede ver que también se pudo haber utilizado la levadura y que se leudaba la masa. O sea, al decir que yo lo que he visto es que la levadura se utiliza para que el pan crezca. El pan que en ese entonces solo se hacía así y era como una tortilla, no crecía. O sea, que niña, a ver, le explico. Ellos aprendieron a leudar la masa con los egipcios. Los egipcios manejaban el leudar la masa. Lo que pasaba era que ellos se llevaban la masa preparada y envuelta en paños sin levadura. Y cuando ya la iban a preparar, ahí era que le ponían la levadura y lo dejaban expuesto al aire un tiempo. Entonces, por eso era que él les hablaba de levadura porque la conocían, ¿verdad? Y porque sí comían el pan con levadura, pero también comían el pan sin levadura, pero el pan sin levadura era para los temas eclesiásticos. Exacto, cuando ellos tenían que hacer la fiesta de los panes sin levadura, cuando iban a hacer la fiesta del sacrificio, ellos tenían unos rituales físicos que no entendían. Por eso el Señor Jesús vuelve y les habla de la doctrina, de las doctrinas y de todas estas cosas y les especifica para que ellos entendieran. Mejor dicho, yo creo que realmente el Señor Jesús esas cosas se las decía para que la entendiéramos nosotros, porque los discípulos en ese momento no tenían la capacidad de entenderla, pero lo hemos venido a entender nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Perdón. Entonces cuando él les habla, por ejemplo, eso queda como establecido que cuando vemos que las fiestas, uno de los principales alimentos para las festividades era el pan sin levadura. Pero yo aquí cuando yo digo, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, a mí eso me dice más que para Dios es más importante que la fe, que las creencias. De hecho, el Pesaj de lo que se viene, que hemos estado hablando, el Pesaj es una fiesta en la que dice qué significa Pesaj. Dice, Pesaj o Pascua judía es una celebración que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Es una de las festividades más importantes del judaísmo y significa salto o por encima. Y ellos lo que celebraban era que salieron de Egipto. O sea, cuando ellos salen, ellos simbolizan la libertad del cautiverio. Entonces, eso es lo que ellos simbolizan, eso es lo que ellos hacen y para eso es que Dios habla del pan sin levadura, para que ellos siempre estén recordando lo que Dios hizo, para que ellos no como que no se enfatiza tanto en el pan, si el pan es o no, en el versículo que habla, porque Dios les está hablando es perdón, te voy a interrumpir. Es súper interesante lo que estás diciendo porque estás diciendo algo que hay que tenerlo anotado en la mente. El Señor estaba enfatizando de la libertad a la que Él nos está llamando, a la libertad del pecado, a poder vivir libres de la levadura, a vivir sin levadura. A eso, miren lo que Ivonne nos está diciendo, cómo es de importante. Ivonne, quisiera que me lo repitieras porque eso nos lo tenemos que echarle mantequilla de pronto para poderlo pasar. O sea, cuando se celebra Pesaj y estamos en el tiempo de que ahí es donde Dios le dice, Pesaj significa la celebración de la Pascua judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y es una de las festividades más importantes porque su significado como tal, Pesaj significa salto o pasar por encima. O sea, eso es lo que Dios nos está llamando, a pasar por encima de esas creencias que son, por ejemplo, las sectas, porque allí cuando buscamos el significado de ¿cómo se llama? De saduceos, significa una secta. O sea, unas creencias que ya están arraigadas en ese tiempo ellos, lo que usted decía ahora, pastora, que ellos prefieren morir a cambiar sus creencias, porque ellos creían mucho en la ley,
pero viene Jesucristo y Jesús les empieza a decir lo que realmente vale la pena, cómo es que tienen que vivir, qué es lo que tienen que hacer, y se nos recuerda en este versículo, le dice, no sean, no, ellos ahí dicen, entienden que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los seduce, lo que quiere venir en nosotros como en estos tiempos. Yo me imagino, en esos tiempos había muchas cosas a los que ellos tenían que dejar, o sea, de lo que tenían que salir de esa cautividad, porque aún llevaban la cautividad, o sea, los abusos eran desde el tiempo de las sinagogas. Y Jesús cuando vino, él vino a derribarle toda esa cautividad mental que ellos tenían a lo que nosotros atribuimos hoy como que es la levadura. Entonces cuando Dios nos viene y nos trae y nos liberta y vemos en el Pésach ¿qué significa? Pues es la creencia de salir de la cautividad, el que nuestra mente sigue, que se celebra porque eso se celebra porque en la Pascua, el 14 día del mes de Nisan, ellos celebran que en ese día fue que ellos salieron porque Jesús les marcó, les dijo que marcaran con la sangre de un cordero. Entonces nosotros debemos de vivir en esas creencias, que es la que la palabra nos está llenando. ¿No? La pastora puso ayer en el chat, puso un versículo de lo de los hombres que son los hombres de los últimos tiempos. Esos son los hombres llenos de levadura, lo que el mundo les ha enseñado, lo que no han querido llegar hasta Jesús. Mire que cuando Perdón, será mi teléfono, pero yo casi no escucho. Este versículo, estos 7 versículos nos dejan enseñar mucho. Mire, por ejemplo, nos enseñan de que Jesús, aún en medio de que ellos eran sus discípulos y estaban con ellos, se supone que nosotros hoy somos sus discípulos y hemos avanzado hasta ser sus hijos porque estamos haciendo su obediencia, siguiendo, tratando de vivir en obediencia. Él tiene ese amor de maestro, ese amor de enseñarnos, de llevarnos por el camino, de entendernos, que aunque mire, usted ahí puede ver claramente que los discípulos andaban con él, pero ellos olvidaban las cosas, se olvidaron de traer el pan. Entonces Jesús siempre está allí con nosotros. Es cuando nosotros nos disponemos, venimos a Él para que Él sea quien nos ayude a través de la oración, de las prácticas que nosotros hemos quitado ya esa levadura, como por ejemplo, nosotros ya entendemos que debemos hacer prácticas como el ayuno, que son prácticas que nos acercan a Dios, prácticas como el ofrendar, prácticas como la oración, prácticas como todas las que hemos venido aprendiendo en este caminar durante las que estamos aquí y las que pues realmente la palabra, las que leemos la palabra nos traen. Entonces, Dios es el que nos va quitando esa levadura y para mí, no sé, yo siento cuando Él nos recuerda en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, cuando en la parte dice, venga a nosotros el pan de cada día. Ese pan que Él nos quiere dar, ese pan sin levadura, ese pan sin todas esas cosas que está en la palabra, sin todas esas cosas que nosotros contamos como levadura, Él nos da ese pan limpio, el que proviene de Él, el que podemos saborear para vivir una vida en paz, una vida tranquila, libre. Y nos enseña, por ejemplo, yo veo que hace mucho tiempo, yo estoy pues tampoco mucho tiempo, pero de mi vida, 15 años ya, en el Evangelio, y yo veo cómo Dios te va llevando. Por ejemplo, él en el principio nunca me habló del Pésach, nunca me habló de la levadura y todas estas cosas que ahora, o muchas veces uno las ve, pero no las entiende. Y ahora como Dios se va revelando cada día a nuestros corazones y nos va mostrando el por qué, para qué, y nos va Él mismo sacándonos esa levadura a través de la palabra, a través de su presencia. Aquí ellos eran libertados de toda esa creencia de los abusos, porque ahí se ve que estaban con Él, ellos estaban con Él, pasaron al otro lado, Él sabía lo que pensaban,
Ellos eran temerosos de él y podemos ver tantas enseñanzas en este solo versículo que realmente nosotros no debemos de creer, como decía la pastora ahorita, en doctrinas de hombres, o podríamos decir doctrinas de fariseos y seducios, que son los que tienen las sectas y que nos llevan a apartarnos de lo que realmente Dios quiere decir. Eso era lo que quería comentarles y compartirles hoy, hermanitas. Voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que que toda esa levadura que nosotras habramos podido adquirir a través de las iglesias, a través de los líderes, a través de nuestro propio entendimiento, donde nos movemos, Señor, toda esa idiosincrasia, las costumbres, que seas tú, amado Dios. Hoy nos disponemos a que seas tú quitándonos toda esa levadura, Señor amado, que aún podemos llevar en nuestro corazón, y que sea tú, Padre Santo, trayendo ese pan de vida día a día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos queda entonces la palabra ahí mucho mejor, un poco más clara. Espero en el nombre de Jesús que el Señor en verdad nos ayude a nosotros a entender cómo esta doctrina o esta levadura de los saduceos viene a trabajar tanto en la incredulidad, donde nosotros pensamos que creemos en el Señor, pero nuestra manifestación es diferente. Mire este versículo de Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal. Es tremendo porque cuántas veces nosotros oramos y estamos pidiéndole a Dios un milagro, no importa la circunstancia X que tengamos en nuestra vida, un problema de dinero, salud o lo que sea. Y si no somos sanos, entonces estamos dudando de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de su poder, y queremos esa señal, la queremos, que somos sanos. Queremos la señal de que recibimos una provisión para algo que necesitamos o queremos, y en el tiempo que nosotros entendemos que tiene que llegar. Si no llega en el tiempo que nosotros entendemos, entonces no hay, y de esa levadura tenemos que cuidarnos. Mire cómo Pablo pide ser sano y el Señor le dice que le baste su gracia, y eso no hizo que Pablo fuera menos Pablo, eso no hizo que Pablo no predicara el evangelio. Pablo, predicando el evangelio, recibió cuántos azotes y cuántos palos. ¿Por qué tomo al apóstol Pablo como ejemplo nuevamente? Porque era fariseo. ¿Y por qué digo que era fariseo y no que fue fariseo? Porque cuando él nos hizo saber que era fariseo de fariseos, ya era apóstol, ¿verdad? Ya no era Saulo, era Pablo. Entonces, él reconocía de dónde venía, él reconocía cuál era su línea, y por eso era muy estricto. Pablo fue sano de tal manera que, a pesar de haber estado en el apedreamiento de Esteban, consentirlo, estar de acuerdo y tomar la ropa de Esteban. Estamos hablando de este santo, de este mártir, de este varón recto, temeroso de Dios, justo, de buen testimonio, y que por esa razón fue apedreado hasta la muerte, para el que Dios abrió los cielos y vio al Padre y al Hijo sentado a su diestra. Oiga eso. Y Pablo estuvo ahí. Y este Pablo luego venir y reconvenir a Pedro y decirle: hipócrita, ¿por qué cuando están los fariseos, cuando están los judíos, judaizas, y ese fuera a los gentiles, cuando tú bien sabes que Cristo también se manifiesta a los gentiles y que ellos son capaces de recibir como recibe un judío, porque el Espíritu Santo también fue dado a ellos? Pablo no estaba ahí. El apóstol Pablo no estaba ahí. Eso vino por revelación. Y mire cómo la revelación la recibió el apóstol Pedro, Cornelio, pero también la supo Pablo, y lo reconvino y lo exhortó, porque el apóstol Pablo había sido sano, había sido quitada la levadura de él. ¿Cómo? Con enseñanza. Fue enseñado por los maestros al que el Señor los mandó, fue enseñado por la misma palabra. Él tuvo que tomar lo que sabía y decir: ok, esto no me sirve, tengo que reconvenir, porque el Cristo de la gloria no es esto lo que quiere, y me enseñaron mal, tuvo que corregirse. Ahora bien, vemos cómo nosotros escuchamos
algunas partes del libro de Enoc. Yo me imagino que todos los intercesores 24 horas lo leyeron todo, lo escucharon todo al menos una vez. Y vimos por lo menos los primeros 5 capítulos del libro El conflicto de los siglos. Yo me imagino que todos los intercesores 24 horas se han escuchado por lo menos una vez los 5 primeros capítulos del libro El conflicto de los siglos. Y entre estos 2 libros escritos con tanto tiempo, vemos cómo se nos dijo que se nos enseñó de una manera tan mala que demonios y imperios nos sacaron del reloj profético. Por eso no sabemos de estas cosas ni nos interesan, porque nos tienen tan distraídos y tan ocupados con celebraciones, fiestas, lunas y un montón de cosas, que estas cosas que son importantes para nosotros no las conocemos, no las sabemos. Y cuando recién llegamos no siempre las disfrutamos, no siempre son atractivas. De hecho, nos resistimos a mucha enseñanza que requiere que nosotros rompamos con lo que habíamos aprendido viejo. Y aunque no queramos, la resistencia está. Ahora tenemos la obligación de venir a Dios y decirle: Señor, mira, ayúdame. Necesito que me ayudes a cambiar, necesito que me ayudes a discernir la levadura en mí, necesito que me ayudes a confirmar si el lugar donde estoy, la iglesia donde estoy, el grupo donde estoy, la casa donde estoy, la familia con la que comparto, la gente con la que comparto, es la que tú tienes para mí. Tengo un propósito aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más allá de lo que antes pensaba. Llévame al siguiente nivel, y tenemos que estar dispuestos para que no nos resistamos a estos cambios y terminemos siendo incrédulos y por tanto hipócritas. No estoy diciendo que Dios no te quiere sanar, Él quiere y puede, y lo va a hacer en el nombre de Jesús, solo que tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Vimos ahí a alguien como Lázaro, que aunque tenía el cielo, el Señor le dio salvación, en su vida no alcanzó sanidad. Entonces, no puede ser que nosotros estemos amando a Dios cuando nos da, y cuando por alguna razón la respuesta es no, entonces nuestra actitud cambie. Que el Señor no lo permite y que nos ayude, porque a veces somos niños malcriados, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado de tu palabra. Bendice cada expositor, Señor, referente a la levadura y lo que tú querías que entendiéramos. Sigue trabajando con nosotros, que esto sea la chispa que explota la dinamita del hambre y la sed de tu conocimiento, que no paremos, Señor, que inquiramos en tus cosas. Ahí les quedó ahora una agenda grandísima, a mí también, para ir y empezar a mirar y a discernir bien y a revisar, Dios del cielo, qué es lo que estamos haciendo y qué está pasando en nuestras iglesias, qué está pasando con nuestros hermanos y cómo podemos hacerlo mejor. En el nombre de Jesús. Bendiciones, y seguiremos con nuestra enseñanza para el día de hoy.